que va a estar a cargo de la doctora Mariela Zamudio. La doctora Zamudio es médico neumóloga, pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño. Tiene un posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y subespecialista por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene un máster en atención primaria al paciente infantil de la Universidad CEU Cardenal Herrera de España y otros centros de prácticas en clínicas en pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctora Zamudio, le invitamos a la presentación del caso. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por la presentación, doctor Cruz. También quiero agradecer al doctor Encinas por la invitación para este curso. Vamos a empezar rápidamente. Primero, quiero empezar enfatizando que la neumonía es la primera causa de muerte a nivel mundial en los menores de 5 años, ¿no? Fuera de la etapa neonatal, ¿no? Y en el Perú, en el 2019, en el último boletín epidemiológico, pues se reportaron 25.539 casos de neumonía en este grupo etario, con una incidencia acumulada de 90 neumonías por cada 10.000 niños menores de 5 años. Si bien ha habido una disminución en los últimos 10 años de la incidencia, en un 10,3%, por ejemplo, en relación al año 2018, sigue siendo una enfermedad prevalente y en nuestro país igualmente que a nivel mundial la primera causa de muerte, ¿no? La tasa de hospitalización es de 36 por cada 100 niños. En el 2019 se reportaron 191 defunciones con una letalidad que también ha ido a la disminución de 0,75%. Y aquí en la torta podemos ver que el grupo etario más frecuente es de 1 a 4 años. Rápidamente presentamos el primer caso. Se trata de un paciente varón de 4 meses, sin antecedentes patológicos previos, con vacunación actualizada, que acude a la emergencia de un hospital con 3 días de enfermedad, ¿no? Refiere el primer día presentar rinorrea, estornudos, tos esporádica. Ya para el segundo día se agrega fiebre. Doctora, la tos... no estamos viendo su presentación. No sé qué pasa. Deje de compartir y cuando vuelva a compartir seleccione la ventana de la presentación. A ver. ¿Ahora se nota? Ahora sí. Bien, entonces les mencionaba este caso que es muy frecuente en realidad en las emergencias de nuestros hospitales o en los centros de salud. Este lactante que al segundo día se agrega fiebre, la tos se hace más intensa y frecuente, y ya para el tercer día persisten los síntomas, pero se añade dificultad respiratoria, que generalmente es el motivo por el cual acuden al centro de salud o al hospital. No sé si se verá el video, pero al examen físico, este pequeño presenta una frecuencia cardíaca de 130 por minuto, taquipnea de 64 por minuto, no tenía fiebre, una saturación de oxígeno de 95%, ácido ambiental, pesaba 6,3 kilos. A la auscultación, un murmullo vesicular audible en ambos hemitórax, no se auscultaban estertores en ese momento, y como hemos visto en el video, había presencia de tiraje intercostal y subcostal. Se le toma una radiografía de tórax, donde podemos ver básicamente signos de atrapamiento aéreo, hay un aplanamiento del diafragma, costillas horizontalizadas, y lo que llama la atención es este
infiltrado paracardíaco o peribronquial, ¿no? Con un aumento de la trama bronquial bilateral, que es característico de neumonías virales, ¿no? En el hemograma vemos anemia leve, leucocitosis de 12.300, a predominio de linfocitos, plaquetas en 185.000, un PCR elevado en 12, la bioquímica sanguínea dentro de límites normales, y bueno, en este caso sí se logró identificar un virus en el exudado nasal, ¿no? Que fue para influenza tipo 1. Como vemos entonces, el primer problema que enfrentamos, en particular en este grupo etario en los lactantes, es poder diferenciar neumonía de bronquiolitis, ya que muchos de los síntomas que refieren los padres son similares en ambos casos, ¿no? En cuanto a la exploración física, sí puede haber algunas diferencias, como por ejemplo, como sabemos, bronquiolitis se define como el primer episodio de sibilancias. Sin embargo, pueden no estar presentes en un inicio de la enfermedad, ¿no? Entonces, ambos diagnósticos se superponen. Además que muchos pacientes, no todos tosen desde el inicio, expectoración solo se presenta en mayores de 8 años, no siempre vamos a encontrar leucocitosis ni neutrofilia, y hasta en un 30% de los pacientes no tienen fiebre al inicio de los síntomas. Entonces, ¿qué síntomas o signos son más sugerentes de neumonía? Bueno, la OMS considera que la taquipnia en niños con tos viene a ser un signo suficiente para llegar al diagnóstico de neumonía, ¿no? Con una sensibilidad del 74% y especificidad del 67%. A tener en cuenta sobre todo el valor para taquipnia dependiendo del grupo etario. En nuestro paciente de 4 meses vemos que claramente sí tiene taquipnia y corresponde a un diagnóstico de neumonía, ¿no? Por lo tanto, bueno, una hipoxemia y el aumento de trabajo respiratorio se asocian principalmente al diagnóstico de neumonía. Por el contrario, la ausencia de taquipnia a una menor probabilidad de neumonía, pero tampoco es que la descarta, ¿no? Puede aparecer en días posteriores. Bien, el segundo reto que vamos a enfrentar es si se puede diferenciar entre la etiología viral o bacteriana. Aquí, bueno, la guía británica en 2011 nos da ciertas pautas. Por ejemplo, en la bacteriana, los niños suelen lucir mal, tienen mal estado general, vamos a encontrar fiebre persistente, generalmente alta, y taquipnia, ¿no? En la radiografía es característico un síndrome de condensación, ¿no? Opacidades homogéneas con broncograma aéreo. En cambio, las neumonías virales suelen encontrarse la auscultación roncantes, a veces sibilantes incluso, taquipnia, y en la radiografía opacidades más tenues, ¿no? Peribronquiales generalmente, ¿no? De tipo intersticial. Sin embargo, el problema es que muchas veces estos síntomas se van a superponer unos con otros, lo que hace difícil poder llegar a identificar una etiología solamente con los síntomas, ¿no? Esto debido a que hay muchas coinfecciones, tanto virales como bacterianas, o también a que durante la evolución el paciente, una neumonía viral puede sobreinfectarse con una bacteria. Bueno, continuando con la etiología, vemos que los virus son más frecuentes en menores de 2 años, dentro de ellos a la cabeza está el sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus, metaneumovirus. En cuanto a las bacterias, estas tienen mayor mortalidad, se dice que 3 veces más que la viral. Tenemos a la cabeza neumococo, cuya frecuencia aumenta con la edad. Es importante tener en cuenta también que en los menores de 2 años son frecuentes las infecciones invasivas neumocócicas, ¿no? Hasta en un 85%, con una alta mortalidad. Una vez más, enfatizar que en un 25% pueden haber coinfecciones de virus y bacterias, en un 30% se asocian 2 o más virus, y más raro, en un 3% pueden haber asociación de 2 o más bacterias. Bueno, tener en cuenta siempre entonces el grupo etario para determinar el agente causal.
En el caso de nuestro paciente de 4 meses, vemos que los virus respiratorios son los más frecuentes, seguidos por el neumococo como agente bacteriano, ¿no? Por lo tanto, bueno, el diagnóstico etiológico, como podemos ver, puede inferirse por los datos clínicos, pero también nos ayudan mucho los patrones radiológicos y aspectos epidemiológicos. Sin embargo, hay que enfatizar que, bueno, en el primer nivel de atención es más importante hacer un diagnóstico temprano en base a, como dice la OMS, la presencia de taquipnia y poder diagnosticar neumonía en forma temprana y a la vez clasificarla en grave y no grave, ¿no? Esto nos permite tomar decisiones de si es grave, poder derivar a un centro de mayor complejidad a tiempo, ¿no? Y ya si nos quedamos con los pacientes no graves, pues en este grupo recién podríamos hacer el ejercicio de tratar de identificar si es una etiología viral o bacteriana y hacerle seguimiento cercano, ¿no? Para ver la evolución del paciente. Aquí un segundo caso que nos va a permitir ver algunas diferencias. Por ejemplo, se presenta la emergencia, un niño de 3 años con 2 días de enfermedad caracterizados por fiebre y tos. Para el segundo día persiste la fiebre, ya la tos se hace metizante y la madre refiere pobre tolerancia oral a los alimentos y además se agrega agitación el último día, por lo cual acude a la emergencia. No hay antecedentes personales y familiares relevantes. En el examen físico, un niño eutrófico se presenta con fiebre esta vez, con una frecuencia respiratoria de 48 por minuto, regular estado general, los labios secos, se observa un leve tiraje subcostal. A la auscultación pulmonar, crepitantes en zona del lóbulo superior derecho, con hipoventilación en esa zona, el abdomen blando, depresible, no doloroso, bueno, el resto del examen normal. Esta es la radiografía de este paciente. Como vemos, hay un consolidado que es una opacidad más homogénea de todo el lóbulo superior derecho, ¿no? Se insinuó broncograma. También hay opacidades más tenues peribronquiales. En el hemograma, también con una anemia leve, leucocitosis de 13.100, a predominio de neutrófilos, 2% de bastones, plaquetas 233.000, el PCR elevado, 42. No se logra identificar ningún virus y la bioquímica sanguínea dentro de límites normales. Bien, entonces, como vemos en ambos casos, la radiografía nos muestra imágenes muy diferentes y es que las imágenes nos permiten ver no solo la extensión de la neumonía, sino también identificar si hay varios focos y sobre todo presencia de complicaciones de la neumonía, ¿no? En un 20% de las consolidaciones que se observan en las radiografías no necesariamente se traducen en el examen físico, en especial en el niño pequeño, ¿no? Suelen resolver la mayoría de estas imágenes anormales en 2 a 4 semanas, ¿no? Cuando la opacidad es persistente y no resuelve, generalmente se asocia a complicaciones. Sin embargo, para hacer el diagnóstico de neumonía, una vez más, el diagnóstico es netamente clínico. La radiografía tiene ciertas indicaciones. No todo paciente con diagnóstico de neumonía es necesario pedirle una radiografía. Un niño, una de las indicaciones es el niño con asimetría en la semiología, ¿no? Como en el segundo caso, vemos que tiene crépitos localizados. Cuando encontremos, por ejemplo, sibilantes localizados, es importante una radiografía. Podría tratarse de un cuerpo extraño, podría tratarse de una compresión extrínseca de algún bronquio por adenopatías, y pensando en otro tipo de etiología, ¿no? Pacientes con fiebre elevada y difícil de controlar en las primeras 48 horas, podría orientarnos hacia una neumonía complicada, persistencia de fiebre al 5º día con semiología negativa, estaríamos en el caso de una fiebre de origen desconocido y muchas veces hay neumonías ocultas, así que parte del estudio es una radiografía. Fiebre elevada y compromiso del estado general igualmente podría indicarnos sepsis, o lactantes con taquipnia, fiebre y rechazo del alimento, ¿no? Que es uno de los criterios de hospitalización.
Entonces, pacientes con neumonías graves que requieren hospitalización también. Bueno, en este cuadro tenemos a un investigador hindú que hace mucho tiempo nos presenta un score radiológico que nos ayuda a identificar neumonías virales y bacterianas. Más que el score en sí, este cuadro es interesante por las características que presenta, ¿no? Por ejemplo, en una neumonía bacteriana vamos a ver que son más frecuentes las opacidades lobares, segmentarias, ¿no? Bien definidas, a diferencia de la neumonía viral, donde se ven infiltrados más tenues, en parches, intersticiales, peribronquiales generalmente. Las bacterianas se asocian a lóbulos únicos o múltiples lóbulos bien definidos. En cambio, la viral, múltiples sitios parailiares pobremente definidos, ¿no? Generalmente tenues. Si hay efusión pleural, generalmente se asocia a una neumonía bacteriana. La presencia de complicaciones, absceso, neumatoceles, van con neumonías bacterianas. Y sin todo lo contrario, la presencia de atelectasias se asocian más a neumonías virales. Aquí una imagen clásica de una neumonía viral, como vemos, similar al caso de nuestro paciente, con atrapamiento aéreo, aplanamiento de los diafragmas. Vemos acá, se ve más claro el aplanamiento del diafragma, aire retroesternal y opacidades peribronquiales tenues, ¿no? En este caso también, opacidades peribronquiales, una atelectasia, que corresponden a neumonías virales. En este caso también se logró identificar adenovirus. Ven las opacidades peribronquiales, ¿no? Paracardíacas, bilaterales, ¿no? Son infiltrados intersticiales. Aquí igual que se logró identificar BCR, son opacidades intersticiales, bilaterales, costillas horizontalizadas, se ve atrapamiento aéreo, ¿no? Esta placa es muy similar incluso a COVID, que es lo que estamos viendo en este último año, ¿no? De pandemia. Esta otra radiografía, sin embargo, vemos una imagen diferente, ¿no? Es una opacidad más homogénea en el lóbulo inferior, con broncograma aéreo, como ven aquí, corresponde a un síndrome de condensación de una neumonía bacteriana. Igual aquí una opacidad homogénea del lóbulo inferior, y como borra la silueta cardíaca, también del lóbulo medio, ¿no? Con broncograma aéreo en su interior. Otra opacidad que, si bien no ocupa todo el lóbulo inferior, es segmentaria, ¿no? Pero es homogénea, ¿no? Aquí podría tratarse también de una atelectasia, porque puesto que vemos que eleva un poco el diafragma, y las atelectasias persistentes generalmente se asocian a sobreinfección. Aquí también opacidad homogénea con broncograma, sin embargo, una zona mucho más blanca, mucho más radiopaca, ¿no? Con espacios intercostales amplios, ¿no? Que puede corresponder a una efusión pleural, entonces una neumonía complicada. Igual aquí una opacidad redondeada, ¿no? Con nivel hidroaéreo, que corresponde a un absceso pulmonar, ¿no? Generalmente de localizaciones posteriores, lóbulo superior posterior, o segmentos también superiores del lóbulo inferior. En esta otra radiografía de focos múltiples, ¿no? Ven que son bilaterales, ¿no? Que corresponde a una neumonía por estafilococo. Sin embargo, también hay zonas donde la neumonía se esconde, y es importante siempre tratar de visualizar estas zonas, por ejemplo, en los vértices, ¿no? En zonas paramediastinales, detrás de la aurícula derecha o del ventrículo izquierdo, que vamos a ver como zonas mucho más radiopacas, en los ángulos, en los senos cardiofrénicos, ¿no? En el ángulo costofrénico, ¿no? O también por debajo del diafragma, ¿no? En el área hepática, ¿no? O gástrica. Aquí un ejemplo es en esta radiografía aparentemente normal, con un poco de la trama broncoarterial aumentada, pero vemos que el seno costofrénico está obturado, y en una radiografía lateral
podemos realmente visualizar la neumonía en el segmento basal posterior, ¿no? Que es lo que se veía como obturación del ángulo costofrénico, ¿no? Que muchas veces pasa desapercibido. Entonces ahí la importancia de la radiografía, que tiene sus indicaciones específicas. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, vamos a ver que no es necesario para, en el caso de neumonía, muchas veces confunde. El hemograma, por ejemplo, puede haber leucocitosis, como puede no haberla en un inicio. La leucocitosis mayor de 15.000 con desviación izquierda es muy inespecífica. No siempre corresponde a una neumonía bacteriana, como pensamos, también puede estar presente en neumonías virales. Sin embargo, hay algunos estudios que han demostrado que la presencia de más de 8.000 neutrófilos en el hemograma o una proporción de callados más de 5% se orientan hacia una etiología bacteriana, ¿no? La BCG también es inespecífica, igual que la PCR, que puede estar elevada en ambos casos. Sin embargo, una elevación por encima de 80 miligramos por litro también se relaciona más a una etiología bacteriana, ¿no? Aquí la procalcitonina viene a ser el examen que mejor nos ayuda a diferenciar etiología viral de bacteriana, ¿no? Está elevada generalmente solo en infecciones bacterianas, es positivo por más de 0,5 nanogramos por mililitro y sí tiene relación con la severidad de la enfermedad, ¿no? El estado ácido-base, bueno, es útil en casos de insuficiencia respiratoria y también es importante ver el medio interno del paciente en los niños deshidratados, ¿no? Entonces, una vez más, ¿cuándo pedir este tipo de exámenes? Generalmente pacientes con clínica grave, hospitalizados, con complicaciones, ¿no? No son útiles en un primer nivel de atención, no son necesarios, de hecho, ¿no? Los reactantes de fase aguda son útiles sobre todo para ver la respuesta al tratamiento en todo caso. Es siempre importante tratar de tomar cultivos a los pacientes cuando se pueda, ¿no? Pero antes que el cultivo, una tinción Gram nos es de mucha utilidad, es un examen sencillo, rápido, poco costoso, que nos da una sensibilidad del 60% y especificidad del 85% de llegar al diagnóstico etiológico, sobre todo en neumococo, ¿no? Se observan diplococos gram positivos en el esputo. Una flora mixta sugiere anaerobios, ¿no? Y hay ciertos criterios para calificar una buena muestra, ¿no? Según los criterios de Morrow. Como les decía, es importante poder obtener algún tipo de cultivo. Sin embargo, específicamente los hemocultivos, estos no tienen una gran rentabilidad, ¿no? Es muy baja, del 3 al 12%, pero sí es importante obtenerla, sobre todo en menores de 2 años. Recordemos de que este grupo etario se asocia mucho con neumonías invasivas, hacen bacteriemias, ¿no? Los cultivos de esputo se obtienen sobre todo en niños mayores de 8 años que ya saben expectorar. Los estudios virológicos, bueno, no están disponibles en todos los centros de salud, en ningún centro de salud, me parece, no en todos los hospitales. Sin embargo, son de utilidad más que todo para estudios epidemiológicos, ¿no? Vamos a ver que un IFI es muy sensible, sobre todo para BCR, para influenza, ¿no? Pero sobre todo en los primeros 5 días no detecta portadores sanos, a diferencia del PCR, que ha tomado mayor notoriedad ahora en la pandemia, ¿no? Identifica sobre todo más virus, rinovirus, metapneumovirus, coronavirus, ¿no? Ahora, y también incluye portadores sanos, ¿no? La detección de antígenos suele usarse en algunos casos, el ELISA es el más sensible. Por ejemplo, para estudios serológicos específicos como micoplasma, ¿no? O neumonías atípicas en general, ¿no? Micoplasma, clamidias, bordetella pertussis. Bien, entonces vamos a ver cómo después del manejo que hacemos en nuestros pacientes, el tratamiento, cómo ha evolucionado. En el caso 1 vemos que el paciente
de 4 meses, al segundo día, su saturación baja al 90%, se le administra oxígeno a 2 litros y con eso logra mantener una saturación del 95%, la fiebre se controló con paracetamol, se dio posteriormente, se fraccionaron las tomas de leche, al tercer día aparece una tos húmeda, la saturación ya sin oxígeno se mantiene en 94%, ¿no? Un poco baja todavía. Sin embargo, al cuarto día reaparece la fiebre, 38,5, leucocitos 12.400 en un control, esta vez a predominio de neutrófilos con un PCR en 32. Se le toma una radiografía y, como vemos aquí, hay un incremento del infiltrado peribronquial, pero ya con unas zonas mucho más opacas, se considera incluso retrocardíacas, ¿no? Se considera una sobreinfección, así que se le inicia antibióticos, ceftriaxona en este caso. La fiebre cede a las 48 horas, se mantiene la ceftriaxona por 3 días y luego se rota amoxicilina clavulánica, con una evolución favorable. En el segundo caso, pues se consideró una neumonía bacteriana desde el inicio, el paciente inició ceftriaxona, con lo cual remitió la fiebre. Al cuarto día se logró rotar amoxicilina clavulánico por vía oral, la cual se mantuvo por 6 días más, ¿no? Dentro de sus exámenes auxiliares, pues un PPD negativo, en el hemograma de control vemos que se normalizan sus valores, el PCR baja considerablemente a 3, ¿no? El hemocultivo salió negativo, y el paciente ya tenía 3 años, ¿no? Entonces, vamos a ver que para el tratamiento es importante nuestra sospecha etiológica para saber a quién iniciar, a quién no antibióticos. Ahora, todo depende de la severidad del paciente. Siempre cuando estamos frente a un paciente con una neumonía grave, con factores de riesgo, es mejor siempre ponernos en el peor escenario e iniciar antibióticos, ¿no? Es importante también tener en cuenta los patrones de susceptibilidad antimicrobiana en la comunidad y, como les menciono, la gravedad de la enfermedad. Bien, entonces el tratamiento también depende del grupo etario. En los menores de 2 meses, siempre se les da un tratamiento endovenoso, deben ser hospitalizados porque son un grupo de riesgo, se suele dar cobertura doble, ¿no? Ampicilina para cubrir listeria, ¿no? Asociado a cefotaxima, o a gentamicina. De 2 meses a 5 años, la amoxicilina es de primera elección en el caso de neumonías leves, y en neumonías severas que requieren hospitalización se prefiere ampicilina como primera opción porque cubre también Haemophilus influenza, y como segunda opción ceftriaxona. En el caso de mayores de 5 años, hay que tener en cuenta que en este grupo etario también es frecuente micoplasma, ¿no? Algunas guías recomiendan asociar amoxicilina a citromicina, en otros casos dependiendo de la sospecha clínica, y si el paciente requiere hospitalización, pues penicilina sigue siendo de elección en Doctora, sí. ¿Se dejó de compartir su pantalla? Bien, mientras se reconecta la exposición, para anunciar a los participantes que luego vendrán unos minutos con preguntas, y al terminar la exposición de la doctora se aperturará, se lanzará la encuesta que al responderla están confirmando su asistencia. Sí, doctora. No, está con su micro cerrado, no lo escucha. Sí, su micro, doctora. Bien.
Como les decía, entonces es importante poder rotar antibióticos apenas haya una caída de la fiebre a las 48 horas a la vía oral para poder disminuir tiempo de hospitalización. Si es que contamos con cultivos que nos informen de los MIC, grados de resistencia, pues en el caso del neumococo, como un MIC menor a 2, de elección va a ser ampicilina o penicilina, ¿no? Cuando el MIC sea mayor de 4, en este caso sí de elección está la ceftriaxona por vía endovenosa, ¿no? En el caso de estafilococo, vamos a, dependiendo de si es un estafilococo meticilino resistente o no, si es susceptible, pues de elección sigue siendo oxacilina, ¿no? Como alternativa tenemos a la clindamicina, y si es resistente, vancomicina, ¿no? Hemófilos influenza, también de elección es ampicilina, y alternativa ciprofloxacina. Ahora, en el caso de neumonías graves o extensas o complicadas, siempre debemos cubrir a los dos gérmenes que generalmente causan complicaciones, que son neumococo y estafilococo. Una terapia empírica suele ser el uso de ceftriaxona altas dosis asociado a clindamicina o vancomicina según la sospecha de resistencia del germen, ¿no? Y la severidad del cuadro. Importante tener en cuenta los criterios de hospitalización, sobre todo en niños menores de 6 meses por el riesgo de bacteriemia, mal estado general, deshidratados, ¿no? Con grados de insuficiencia respiratoria, hipoxemia, las neumonías multifocales, placas con bronconeumonías, ¿no? Estas imágenes totalmente diseminadas, neumonías complicadas como derrame pleural, neumonías necrotizantes, abscesos pulmonares, neumonías bulosas, atelectasias, ¿no? Neumonías aspirativas también, generalmente en el paciente con alteraciones neurológicas o con un bajo grado del nivel de conciencia, pacientes con patologías crónicas, ya sea pulmonares o cardiológicas en general, inmunodeficiencias o con infecciones exantemáticas, ¿no? También en el caso de mala evolución clínica y radiológica luego de 48 horas de haber iniciado un tratamiento antibiótico adecuado, ¿no? Y en pacientes en los que no se tenga la posibilidad de administrar antibióticos. Bueno, finalmente quiero concluir enfatizando que las etiologías virales siguen siendo más prevalentes en menores de 5 años. Diferenciar la etiología viral de la bacteriana, si bien es difícil, se hace en base a un conjunto de ayudas diagnósticas, ¿no? Laboratorio, imágenes junto a la clínica y sobre todo una anamnesis adecuada, ¿no? Pero repito, a veces estos hallazgos pueden superponerse, así que es importante hacerle seguimiento al paciente, y siempre estar atento a las complicaciones. El tratamiento debe ser oportuno en base a nuestra sospecha diagnóstica con monitoreo clínico que demuestre una respuesta terapéutica a las 48 a 72 horas. De lo contrario, se deben descartar complicaciones o resistencia antibiótica. Gracias. Muchas gracias, doctora Zamudio, por su presentación. Y ahora tenemos unos minutos para algunas preguntas que han sido colocadas en la sección de preguntas. Les anuncio a los participantes que se va a lanzar la encuesta, en la cual es un minuto para responderla y la cual va a ser constancia de su asistencia. Y bueno, aquí en el panel de preguntas hay una que tiene que ver, dice, si disminuye la fiebre en un niño y rotamos a las 48 horas, ¿qué se debe hacer si reaparece la fiebre? Dice. En un niño con neumonía. La indicación de el rotar antibiótico
es en base a una mejoría clínico y radiológica, ¿no? Clínico, radiológico y laboratorial. Generalmente, el paciente que cesa la fiebre y vemos que disminuye la taquipnia, que ya no requiere oxígeno, hay una clara mejoría clínica, solemos rotar antibióticos, ¿no? Si además tenemos la posibilidad de tomar un control de exámenes de laboratorio, también, sobre todo caída de PCR, es lo que más nos va a orientar hacia una mejoría clínica, apoya el rotar antibióticos. En el caso de que tardíamente vuelva a aparecer la fiebre, estaríamos hablando de una sobreinfección. Si el paciente estuvo hospitalizado, generalmente puede ser por un germen intrahospitalario. Siempre antes de la alta se le dan los signos de alarma al paciente, a la madre en este caso, ¿no? Es algo que puede pasar, todo paciente que ha estado hospitalizado puede sobreinfectarse, se le dice, se le explica para que lo traiga de inmediato nuevamente a la consulta, ¿no? Pero por lo general, si todo va bien, esto es poco probable. En el caso que el paciente inicialmente, como en nuestro primer caso, no haya recibido antibióticos, pero le estamos haciendo un seguimiento, está hospitalizado, lo evolucionamos todos los días, vemos cómo va su clínica, si va empeorando, en ese caso podemos, cada vez que un niño empeora, ahí sí amerita un nuevo control de exámenes de laboratorio y nueva placa. Las radiografías se toman siempre cuando el paciente empeora, no necesariamente se toman cuando mejora o para comprobar mejoría, siempre son para ver qué es lo que está pasando, por qué se está complicando el paciente, por qué no está yendo bien, ¿no? Entonces, siempre hablar claro con el paciente, cuáles son las posibilidades, todo lo que podría pasar a pesar de que esté yendo bien, siempre hay la posibilidad de que pueda sobreinfectarse, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos, a ver, otra pregunta relacionada con el tratamiento de niños con neumonía. Dice, ¿se debe dar antibiótico a toda neumonía, aunque sea probablemente viral, en el primer nivel de atención? No. Como les había dicho, todo depende del grado de severidad. En el primer nivel de atención, lo que siempre se prioriza es diferenciar la neumonía si es grave o no grave, ¿no? Incluso la clasificación es así de sencilla: paciente con signos de dificultad respiratoria, con factores de riesgo, con hipoxemia, ¿no? Saturación menor del 92%, es un paciente que requiere un mayor nivel de atención, se clasifica como grave, debe ser derivado de inmediato y a ese paciente, por la severidad, sí puede iniciar el antibiótico. Muy diferente del paciente no grave, es aquel paciente que de repente que tiene una saturación adecuada, no tiene factores de riesgo, un paciente que puede tener una taquipnia leve, pero es de mi comunidad, sospecho que sea viral por los síntomas asociados, porque también en la familia hay otros familiares que están con sintomatología aparentemente viral. Entonces puedo hacerle seguimiento continuo y puedo esperar en ese paciente, a no ser que yo identifique que los padres no son confiables, ¿no? De repente no hay mucho apoyo familiar, una madre adolescente, etcétera, o que sospeche que no van a venir a un control. Bueno, podría, cada caso es individualizado, hay que individualizarlo, ¿no? Entonces, podría arriesgarme a iniciar antibióticos, ¿no? Pero lo ideal es siempre discriminar, hacer el ejercicio de discriminar entre una etiología viral o bacteriana en aquel paciente al que puedo hacerle seguimiento, ¿no? En el caso de neumonías no graves. Sí, hay una pregunta también más o menos relacionada con el tratamiento, con el uso de antibióticos. Dice, ¿cómo y cuándo tomar la decisión de retiro de antibióticos en el tratamiento de un niño con neumonía? Si he catalogado una neumonía bacteriana en el primer nivel de atención, que es no grave, el paciente
el tratamiento es, en el peor de los casos, una semana, ¿no? Con amoxicilina, cubriendo neumococo, que es el agente más frecuente. Y siempre hacer un seguimiento o citar al paciente a las 48 o 72 horas para ver cuánto ha mejorado, si hay caída de la fiebre, si estamos yendo bien con nuestro tratamiento. Si vemos que con nuestro tratamiento el paciente sigue con fiebre, se luce mal, aumenta más la dificultad respiratoria, hay una caída de la saturación, entonces no está respondiendo a nuestro tratamiento, no voy a continuar con lo mismo, tengo que derivarlo y probablemente el paciente esté evolucionando hacia una neumonía complicada, puede haber efusión pleural, neumonía necrotizante, puede tener, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de paciente que no está yendo bien debe ser derivado y de ninguna manera es a ciegas que le voy a retirar o cambiar o persistir con el antibiótico. Todo depende del seguimiento del paciente. Si mi paciente está yendo bien en el control que le hago, ha mejorado sus síntomas, ya no tiene fiebre, luce mejor, está comiendo bien, ¿no? La malla refiere la mejoría, completo el tratamiento, que debe ser una semana, ¿no? Y siempre le indico signos de alarma al familiar, no regrese si es que la fiebre nuevamente aparece, si nuevamente usted ve que el niño vomita, luce mal, nuevamente se agita, ¿no? Siempre dar los signos de alarma. Hay una pregunta en el escenario actual, ¿no? De la pandemia, que un niño que tiene neumonía, dice por COVID, según la experiencia o lo que ha visto, si hay hay una evolución tórpida, ¿no? O fallida del cuadro respiratorio, si debiera iniciarse antibiótico y con qué antibiótico se iniciaría. Y agrega, dice, en qué día del cuadro clínico los exámenes complementarios serían de mayor ayuda, ¿no? Bueno, en el caso de que sospechemos de una neumonía COVID, porque los familiares están con diagnóstico COVID y nuestro paciente empieza a presentar fiebre, sospechamos que él también tiene COVID. Si solamente es fiebre y no tiene dificultad respiratoria, su saturación de oxígeno está adecuada, 98% se me ocurre. Entonces es un paciente o que no tiene neumonía o en el peor de los casos tiene una neumonía leve que no demuestra dificultad respiratoria. A ese paciente no le voy a iniciar antibiótico, le voy a recomendar manejar la fiebre, les doy signos de alarma, los cito, ¿no? A las 48 horas para ver cómo sigue el paciente, pero no es necesario iniciar antibióticos. Muy diferente al paciente que viene con fiebre, con dificultad para respirar, con antecedente epidemiológico de contacto con familiares cercanos con COVID. Entonces, ese paciente debe ser hospitalizado para monitoreo porque hay dificultad respiratoria, requiere oxígeno probablemente, pero hospitalizado, yo que trabajo en el área COVID, a estos pacientes no les iniciamos antibiótico, a no ser que veamos realmente una imagen de consolidado muy específica o exámenes de laboratorio con un PCR demasiado elevado, un niño con muy mal estado general y este caso que les menciono es muy raro. La mayoría de niños que requieren oxígeno los manejamos solo con eso, oxígeno, fiebre y monitoreo. Muy pocos han requerido antibiótico, así que hay que tener mucho cuidado con iniciar antibiótico en estos pequeños. Recordemos que cuando nosotros pedimos exámenes de laboratorio, muchos de ellos también tienen enzimas hepáticas elevadas por el COVID, dímero D elevado, pueden tener trombocitosis. Entonces, el agregar antibióticos, una serie de
de cosas, corticoides, cuando no requiere oxígeno, o sea, una serie de cosas que no requiere el paciente. Lo que vamos a aumentar es mayor elevación de transaminasas porque estamos agregando más trabajo hepático que ayudar al paciente, ¿no? Entonces, a veces menos es más, el paciente está monitorizado, apenas haya un signo que nos indique que el paciente no está yendo bien, vamos a tomar exámenes de laboratorio o una radiografía nuevamente para ver si requiere antibiótico o no. La mayoría de nuestros pacientes no han requerido antibiótico. Bueno, tenemos varias preguntas, nos tomaría más tiempo, pero vamos a tener la última pregunta que, por ser interesante, lo voy a leer casi literalmente, ¿no? Dice, una consulta, aparte de felicitarla por su exposición, doctora, que está brillante. Dice, si tengo un lactante de 1 mes con neumonía por COVID y este evoluciona rápidamente a un cuadro bacteriano y estoy en el nivel 1.1, lejos de un centro de mayor complejidad, ¿cuál sería el RP? Y agrega, si doy ceftriaxona, ¿no tendría alguna complicación como, por ejemplo, el síndrome hemolítico urémico? No, si estamos en el primer nivel de atención, es un caso muy específico, ¿no? No están lejos de un hospital, lo tienen que manejar sí o sí, de repente no tienen a la mano radiografía, están un poco limitados en cuanto a los exámenes, pero sospechan de una neumonía severa y con sobreinfección porque hay mucho malestar general, fiebre alta, a la auscultación encuentran crépitos. Por ejemplo, la auscultación es importante en estos pacientes. Muchos pacientes con neumonía por COVID, a la auscultación no se escucha nada. El murmullo vesicular pasa bien, puede haber disminución del murmullo en las áreas donde haya compromiso, vidrio ilustrado o alguna opacidad alveolar, ¿no? Pero solamente es eso, disminución del murmullo vesicular localizado. No van a escuchar crépitos, subcrépitos, roncantes, nada de eso. En el paciente que tiene una sobreinfección bacteriana, ahí a ellos sí les hemos escuchado, vienen con roncantes, vienen con crépitos y vienen con el antecedente de haber tomado dexametasona desde el inicio, de haber iniciado antibióticos, de haber, o sea, un paciente con dexametasona desde el inicio permite la mayor replicación del virus y sobreinfecciones bacterianas. Entonces, eso lo hemos visto bastante. Así que yo les recomiendo guiarse mucho de la auscultación del paciente. Si su paciente tiene crépitos, roncantes, muchos estertores, sospechan de infección bacteriana, no tengan duda y temor en iniciar amoxicilina. La amoxicilina, como les he mostrado, tiene la misma eficacia en varios estudios que ceftriaxona endovenosa. Una vez más, podemos apoyarnos de los estudios epidemiológicos en que neumococo sigue siendo muy sensible a las penicilinas, así que si tienen miedo de manejar en un paciente ambulatorio con una vía endovenosa, que el paciente acuda varias veces para administrar la medicina, inicien amoxicilina. Tomen exámenes, traten de solicitar exámenes de laboratorio que guíen hacia, o que orienten hacia factores, criterios de severidad para poder derivar o no, o insistir en que acudan a un centro de mayor complejidad. Si es que no hay criterios de severidad para COVID, que en este caso serían linfopenia, ferritina elevada, un PCR muy elevado, esos tres, o un DHL muy elevado, realmente, si no hay esto, es un paciente que va a evolucionar bien. Hay sobreinfección y con amoxicilina van a ir bien. Muchas gracias, doctora Zamudio, por sus valiosos aportes y orientación para la atención de los niños con neumonía y los varios casos ilustrativos que nos ha presentado. Y bueno, han quedado varias preguntas que luego pues algunas podemos ir a ver, haciéndoles saber si después podríamos hacer colocarles al acceso a los participantes a futuro para que vean las respuestas. Muchas gracias, doctora.
No, muchas Para gracias. terminar, invitamos al doctor Mario Encinas, presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, para que nos dé unas palabras de cierre de ese primer módulo de temas selectos para médicos generales. Doctor Encinas, tiene usted la palabra. Gracias, doctor Cruz. Mis primeras palabras de felicitación a los ponentes. Ha habido un tránsito interesante desde la época neonatal, lactancia materna, inmunizaciones, problemas de piel y terminamos con el broche de oro de los problemas respiratorios, la neumonía, y se tocó pues obviamente lo que es la neumonía COVID con la excelente ponencia de todos nuestros participantes y la excelente disertación del caso por parte de la doctora Zamudio, a quien felicitamos, así como felicitamos a cada uno de nuestros ponentes. Doctor Cruz, agradezco la oportunidad para que la Sociedad Peruana de Pediatría tenga su lugar acá en participar eh, para poder mejorar el nivel y completar la formación de nuestros médicos. Y agradecemos mucho ya estamos llegando casi a las 11 de la noche y vemos de que hay una cantidad increíble de asistentes que demuestran el interés por mejorar cada día. Muchísimas gracias y seguimos en nuestras coordinaciones con las PEPAM. Buenas noches y felicitaciones. Muchas gracias, doctor Encina, a usted y a la Sociedad Peruana de Pediatría. Bueno, sí, creo que hemos usado más minutos, pero de todas maneras parecía tan corto el tiempo. Le agradecemos a los participantes, entendemos que hay mucha preocupación, compartimos por la niñez y los adolescentes. Y nuevamente yo creo que sí cumplimos con nuestro rol de estar cada vez más cerca de los que están lejos. Probablemente haya colegas que estén de lugares, ¿no? Físicamente lejos, pero cerca virtualmente. Muchas gracias, doctor. Y hacemos el anuncio a los participantes que ya la encuesta está para que sea a su alcance y cuyas respuestas no le demoran más de un minuto y eso va a ser constancia de su asistencia. Asimismo, le hacemos la invitación al próximo bloque de este curso que va a tratar sobre temas selectos de cirugía. Muchas gracias nuevamente a todos los conferencistas, a todos los colegas que han participado por su valioso tiempo, que sabemos por las horas siempre lo brindan con cariño hacia los niños, ¿no? Toda su experiencia acumulada. Buenas noches, muy agradecida.